En esta cuarta parte del curso de manipulación de alimentos, higiene y seguridad industrial, les voy a hablar acerca de la primera parte del tópico enfermedades transmitidas por alimentos, es decir, las ETAs. Pero, ¿qué son las ETAs? Las ETAs son trastornos que se manifiestan principalmente en el tracto gastrointestinal. Se adquieren al consumir alimentos o también agua que contengan altas cantidades de microorganismos patógenos. Su duración puede ser de pocas horas a pocos días, algunas semanas, incluso las enfermedades que son muy severas pueden durar meses y años. Pueden atacar a una persona, a uno, dos o más miembros de un grupo familiar o a un gran número de personas, dependiendo también del sistema inmunológico de cada persona. ¿Cuáles son los factores causantes? Algunos de estos factores son los siguientes: calentamiento y cocción inadecuada. Este es uno de los factores más importantes y se refiere más que todo a la cocción inadecuada de ciertos productos alimenticios, sobre todo los productos cárnicos, que requieren una temperatura de cocción mayor a 65 grados Celsius. Enfriamiento incorrecto de los alimentos. Personal infectado. Este es otro de los factores causantes más importantes, debido al que el manipulador de alimentos no debe encontrarse en estado de enfermedad alguna, ya sea que esté consciente de ello o no deben sufrir patología alguna al momento de manipular los alimentos. No es lo debido, no es lo adecuado que el manipulador de alimentos se encuentre enfermo. Preparación de alimentos anticipada es otro de los factores, adición de ingredientes crudos, y otro de los más importantes es el siguiente: permanencia excesiva en temperaturas peligrosas. Con esto nos referimos, por ejemplo, a la venta ambulante de ciertos tipos de alimentos, los cuales pueden llevar horas e incluso días, o pueden llevar incluso el día completo en temperaturas que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, establecimientos donde venden empanadas, pastelitos, en los cuales estos se encuentran relativamente calientes y llevan horas en ese establecimiento, en esas temperaturas en las cuales ellos se encuentran relativamente calientes. Dichas temperaturas son peligrosas porque son temperaturas propicias para la incubación de ciertas bacterias patógenas, las cuales pueden multiplicarse de forma exponencial a medida que el alimento, que la empanada, que el pastelito transcurre en el tiempo. Recalentamiento insuficiente. En este caso, los alimentos se deben recalentar a una temperatura mayor a 65 o 70 grados Celsius. Contaminación cruzada. Otro de los factores más importantes. Cuando hablamos de contaminación cruzada, nos referimos a aquel proceso en el cual el alimento adquiere el patógeno mediante un agente intermediario o un agente terciario. En este caso, la contaminación cruzada, ¿verdad? Puede darse de forma directa o de forma indirecta. Un ejemplo de forma directa de contaminación cruzada es, por ejemplo, que un personal manipulador de alimentos que se encuentre infectado con un patógeno posea una herida, ¿verdad? Una herida en la cual la sangre que él contiene obviamente está contaminada con el patógeno. Y la persona no utilice guantes o equipo de protección alguna, y la sangre que se encuentra en la herida de esa persona infectada sea traspasada al alimento crudo mediante el toque del mismo. En este caso es un tipo de contaminación cruzada directa. Contaminación cruzada indirecta, un ejemplo de este tipo es el que podemos observar en la imagen, en la cual se encuentra una carne cruda de pescado crudo que está contaminada con un patógeno. En este caso, también digamos que cerca del manipulador se encuentran unas hortalizas que no están contaminadas. El agente terciario
que permite el traspaso del patógeno del pescado a en este caso al tomate que no es del pescado contaminado al tomate que no está contaminado es el cuchillo. El manipulador utiliza el mismo cuchillo para picar el pescado contaminado y digamos que transfiere la carga patógena al tomate que no está contaminado. En este caso, cuando el tomate no contaminado es picado con el mismo cuchillo, la carga patógena se transfiere al alimento y se contamina por contaminación cruzada. Es por ello que es muy importante que cuando el manipulador utilice carnes crudas, ya sea de pescado, cerdo, res, pollo, y utilice también frutas y hortalizas, debe lavar los utensilios, ya sea las tablas, los cuchillos, tenedores, entre otros. Debe lavarlos adecuadamente. Primero se suele picar las carnes crudas, se lava el cuchillo, se lava las tablas y luego picamos las frutas y hortalizas que están frescas. O también podemos utilizar diferentes implementos, unos utensilios e implementos distintos para el cuchillo y otros utensilios e implementos distintos para las frutas y hortalizas. Otra forma también de contaminación cruzada que se da más que todo es entre carnes crudas. Supongamos que tengamos una carne de res contaminada y una carne de pollo que no está contaminada en un frigorífico. Por lo general, si estas carnes están próximas entre sí y se utiliza, por ejemplo, el carnicero utiliza el mismo cuchillo para picar la carne de res contaminada y utiliza el mismo cuchillo de esa carne de res para picar la carne de pollo, ahí también hay una transferencia de carga patógena y se produce una contaminación cruzada. Es por eso que también es muy importante que no solo se limpie adecuadamente o se cambie de utensilio al picar entre carnes crudas y frutas y hortalizas, sino que también se lave adecuadamente o se cambie de utensilio cuando picamos entre carnes distintas, como entre carne de cerdo y carne de pollo, o carne de pollo, carne de res, entre otras. Otros factores causantes puede ser el mal lavado y mala desinfección de los equipos y el mal lavado de frutas, verduras y legumbres. Un ejemplo muy común que cabe recalcar de contaminación cruzada en el caso de los productos embutidos es en el caso de las rebanadoras, que por ejemplo en aquellos abastos en donde en la misma rebanadora rebanan queso, mortadela, jamón, en ellos supongamos que pudiese haber por ejemplo una mortadela que esté contaminada, supongamos pues, y luego el rebanador decida rebanar jamón. En este caso la rebanadora es el agente terciario que transfiere la carga patógena de la mortadela contaminada al jamón que no está contaminado y también se produce una contaminación cruzada. Las características clínicas. Uno de los signos y síntomas de las patologías causadas por las ETAs son los siguientes. Cuadro clínico de aparición brusca. Este cuadro clínico aparece al poco tiempo después de la ingesta del patógeno. Los periodos de incubación varían entre 2 y 24 horas. Afecta a los comensales que consumen el mismo tipo de alimento y también, como dije anteriormente, va a depender del sistema inmunológico de cada uno. Los signos y síntomas predominantes son de tipo gastrointestinal, es decir, vómito, diarrea, gastroenteritis, cefalea, fiebre, malestar, dolor abdominal, entre otros. Sin embargo, existen otras enfermedades de transmisión alimentaria que son más agresivas, que pueden incluir síntomas relacionados al sistema neurológico, como son ciertas parálisis. Agentes bacterianos de enfermedades transmitidas por alimentos. En este caso, nos vamos a especializar o enfocar en aquellos agentes bacterianos, es decir, bacterias patógenas que ocasionan ETAs y están relacionadas con la carne de cerdo y la carne de pollo, con productos cárnicos y productos embutidos. Estas bacterias patógenas son las siguientes. Brucela. La brucela es un bacilo corto gram negativo, como podemos ver en la imagen. Requiere
requieren organismos de crecimiento lento a temperatura corporal, que es en este caso 37 grados Celsius. Un ejemplo de especies de la brucela son Brucella abortus en vacunos, Brucella melitensis en ovejas y cabras y Brucella suis en cerdos. Los síntomas que puede ocasionar este tipo de bacteria patógena puede ser fiebre crónica y debilitante, sudoración, estreñimiento, anorexia, dolor en las extremidades, pérdida de peso, entre otros. Está asociado con la carne cruda y la leche cruda, es decir, la leche no pasteurizada. Es por ello que es muy importante que siempre se debe consumir leche que esté pasteurizada o esterilizada. Nunca se debe consumir leche cruda porque esta puede contener el patógeno de la brucela. E incluso el tipo de patología producida se puede agravar a un aborto del feto si el alimento contiene la especie de Brucella abortus o Brucella melitensis. Campylobacter. El Campylobacter es una bacteria patógena, son bacilos que son gram negativos, crecen bien entre 42 y 45 grados Celsius. Una de las especies, digamos, más patógenas es el Campylobacter jejuni, que está asociado a brotes de diarrea que pueden durar de 2 a 11 días. La muerte de este tipo de bacteria se produce cuando el alimento posee una temperatura interna mayor a los 60 grados Celsius, una temperatura de cocción interna. Produce fiebre, dolor de cabeza, diarrea explosiva y los síntomas pueden durar hasta 3 semanas. E incluso hay casos en el que, por ejemplo, con la Campylobacter jejuni, las personas que adquieren una patología mediante esta bacteria, este tipo de bacteria los pueden contener dentro del estómago en una duración mayor incluso a 6 meses e incluso hasta un año. El Campylobacter jejuni es una bacteria patógena bastante agresiva. Se encuentra en carne de pollo y leche no pasteurizada, en carnes de aves que están incorrectamente cocidas y se puede producir por contaminación cruzada en carnes cocidas. Clostridium botulinum. Es un bacilo gram positivo esporógeno, es decir, que posee una endoespora, una espora interna. Son anaerobios, no requieren mucho de oxígeno, inmóviles y crecen en el alimento y produce la toxina soluble. Hay 7 tipos de toxinas diferentes en el Clostridium botulinum. Actúa entre 12 y 72 horas y las fuentes de infección incluyen conservas caseras, pescados, jamón ahumado, embutidos, alimentos envasados al vacío. Sobre todo alimentos envasados al vacío, porque como dije anteriormente, es una bacteria anaerobia, es decir, que no requiere oxígeno y por lo cual los alimentos que son envasados al vacío, como su nombre dice, están al vacío, es decir, que no hay oxígeno alguno en ese alimento, por lo cual si el alimento está contaminado, en él puede crecer este patógeno debido a que se encuentra en un sistema de anaerobiosis sin oxígeno alguno. Los síntomas pueden ser gastrointestinales como diarrea y vómito. No produce fiebre y algunos de los casos más graves incluyen parálisis respiratoria. Una de las 7 toxinas que hablamos anteriormente del Clostridium botulinum puede ocasionar la enfermedad denominada botulismo. En este caso, el botulismo se produce por una toxina neurotóxica, la cual es resistente a la acidez gástrica del estómago. La destrucción de esta toxina se produce a una temperatura mayor a 80 grados Celsius por un tiempo de 10 minutos. Las esporas, en este caso de Clostridium, son muy resistentes, por lo cual requieren varias horas de ebullición para poder destruirlas. Este tipo de toxina botulínica está muy asociada a lo que son los enlatados, más que todo los que son atún enlatado, pescados enlatados, y los cuales son obviamente envasados al vacío.
En este caso, para los enlatados se requiere la adición de ciertos nitritos y de un pH ácido menor a 4.5 que inhiben este tipo de toxina neurotóxica. El botulismo ocasiona generalmente lo que es una visión turbia o doble, dificultad para deglutir o hablar, confusión e incluso cuando llega a niveles más graves puede producir una parálisis progresiva, una parálisis respiratoria que puede conducir a la muerte. Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens produce una toxina que se forma in vivo dentro del tracto gastrointestinal y ocasiona una toxinfección. Algunos de los síntomas ocasionados son espasmos intestinales con fuertes dolores abdominales y diarreas profusas. Ocasionalmente náuseas, vómitos y dolor de cabeza. Y la enfermedad en este caso no dura más de 24 horas. La principal vía o canal de contagio son los productos cárnicos y preparados culinarios tratados con calor y enfriados lentamente. Es decir, los asados, empanadas, platos de carne en salsa, sopas, etc. En este caso, este tipo de bacteria causa brotes frecuentes en comedores. Las carnes deben ser cocidas a una temperatura interna mayor a 65 grados Celsius. Se debe evitar las zonas frías y uno de los vehículos más comunes son pasteles de carne, estofados, carnes rellenas, entre otros tipos de alimentos. En el caso de los embutidos, los jamones que estén contaminados con este tipo de patógenos se agrietan desde adentro del embutido, se van abriendo y se van rajando, debido a que este tipo de patógeno crece normalmente en ambientes que están en ausencia de oxígeno.